Un largo Halloween es una historia que esperé años por ver adaptada. El cine habría sido mi objetivo principal, pero una versión animada, no me quejo. Basada en la historia de Jeff Love y Tim Sale, esta nos narra las travesías del Caballero de la Noche y compañía para agarrar a un extraño asesino serial. Este solo comete crímenes en días festivos, por lo que será la única pista, un objeto relacionado con cada celebración. Toda la trama se desarrolla alrededor de un año, misma en la que los protagonistas inician una persecución cada vez más estresante por encontrar un culpable. Bien, para comenzar debo decir que me pareció acertado haber dividido esta historia en dos partes. La decisión no la veíamos desde The Dark Knight Return y quedó perfecto para este tipo de historia. DC tuvo que cargar un lastre los últimos años, y es que eso de convertir sus adaptaciones en un universo compartido a la Marvel era bueno en papel, pero en la ejecución llenaba el estudio de animación de limitaciones creativas. Este tipo de cosas me gustan más, cada una por su lado, y que se dé el espacio para poder experimentar. La muerte de Superman fue un intento por hacer algo del estilo. Sin embargo, sabemos que esa tuvo que ajustarse al universo compartido en vez de buscar algo más fiel a la historieta, o incluso que buscase algunos elementos que cambiaran fueran a favor de su propia historia. Esto no me quejaría tanto si en el pasado DC no nos hubiera mostrado esos trabajos tan retocados de imprimir viñeta por viñeta. Por algo muchos recuerdan el regreso del Caballero Oscuro o también Batman Año 1. La cosa con The Long Halloween es que no es una calca, y es uno de los elementos más interesantes. Cuenta con muchas diferencias en comparación a la historieta. Creo que esto será opinión de cada quien, pero a mí me parecieron justificadas, ya que, por ejemplo, decidieron dejar semillas implícitas en la identidad del culpable. Digo, si es que respetan el final original. Considerando que el asesino realiza sus actos en días festivos, es lógico que algunos piensen que el hombre calendario es el culpable. Sin embargo, como en el cómic, la cinta busca descartar esa idea para que el misterio se haga aún más grande. Además, sería demasiado obvio y la historia perdería muchísimo chiste. Los cambios pueden ser más sutiles, como esa parte en la que el murciélago está persiguiendo a un criminal a través de las cloacas y se encuentra con Solomon Grundy. Originalmente estos dos tenían que enfrentarse cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en esta ocasión no sucede, sino que todo se resuelve con un diálogo que lo hace ver mucho más humano al entregarle al criminal e irse como si nada. Lo que de hecho me pareció más acertado, ya que genera más empatía el momento en el que el murciélago le entrega la cena de Navidad. A este tipo de modificaciones me refiero. El núcleo de toda la trama se mantiene, y para mí no cambiaron ni quitaron nada que al menos no fuese importante. Al menos en este caso específico, habrá que ver cómo desarrollan el final, ya que considerando los cambios que están haciendo aquí, no me sorprendería que tratasen de ponerse experimentales y cambiasen un poco la revelación de la conclusión, aunque lo dudo bastante. Habrá que esperar. En fin, la historia sigue un hilo conductor que nos ayuda a armar pistas y, en caso de necesitarlo o no saberlo, tomar tus propios sospechosos. De hecho, la narrativa cambia de objetivo, siendo en un inicio derrocar a la mafia, y cuando menos te lo esperas tendrás tanta curiosidad por conocer al asesino festivo que no querrás despegarte de la pantalla. Eso no es tan común en las historias de Batman, al menos no las que son llevadas a la animación, y es parte del por qué siento que tardaron tanto en desarrollar una película de Long Halloween. Ya que si bien hay momentos de acción y coreografías muy justas, lo que importa aquí es la historia, cómo se desarrolla y también cómo es que armamos el rompecabezas. Y es que es un viaje y una desesperación que compartimos con Batman, ya que este descubre una desesperación nueva, una que lo lleva a considerar convertirse en no solo un vigilante que golpea criminales por las noches, sino en un gran detective. A lo largo de la película se nos presentan distintas pistas que van construyendo la revelación final. Y es que si como yo lo sabes, entenderás estas modificaciones, ya que en el cómic había cierto punto en el que se sentía sacado de la nada. Aquí hay más diálogos, más desarrollo y unas pistas muy sutiles que te van a ayudar más adelante. Es más, yo las sentí tan naturales que no me arruinaría nada la sorpresa, están muy bien incrustadas. El trabajo de los personajes también se hizo de una muy buena forma, y hasta diría que mejoró bastante, pues indagamos muchísimo más en, por ejemplo, las inseguridades de Bruce Wayne por no estar a la altura del reto,
O por ejemplo Harvey Dent, donde vemos en etapas tempranas semillas que van a germinar muchísimo más adelante, además de la integración de Gordon, que también es muy importante. Si vieron el avance de la parte 2, ya saben más o menos por dónde van los tiros. Además, creo que hay que destacar lo que más me sorprendió. Toda la animación dura alrededor de 90 minutos, tiempo que aprovechan para plantar el misterio, mover al encapuchado entre distintas situaciones y lo llevamos a la desesperación, además de que nosotros solamente sentimos más curiosidad por saber qué es lo que va a seguir después. Cada uno de los personajes cuentan con motivaciones palpables, incluso los villanos que se involucran en la historia. Las familias criminales de Ciudad Gótica son parte del truco. Conocemos rivalidades, rangos, costumbres del crimen organizado de la ciudad y demás. Veremos cómo un simple asesino puede poner de cabeza a un mundo entero y el cómo los héroes se cuestionan si deberían estar protegiendo a los mafiosos de este maníaco. Podría hacer su trabajo por ellos. Es un dilema interesante considerando que el trabajo de la ley es parar este tipo de cosas, pero si hay un tipo loco en la ciudad asesinándolos, como que la moralidad empieza a ponerse bastante ambigua, y es uno de los casos interesantes que tenemos aquí. La película de hecho termina con un cliffhanger, casi todos los sospechosos fueron desmentidos y los que quedan generan bastante desconfianza. Todo el terreno está preparado para dar inicio al siguiente paso de la historia. La parte 1 quizás resulte algo floja para algunos, pero es la encargada de establecer y desarrollar toda la problemática. Otro detalle que quiero destacar es la animación. Si bien se alejaron muchísimo de los diseños de Team Sale, mentiría si les dijera que no me funcionaron y me fascinaron bastante. Los personajes tienen contornos marcados que permiten diferenciarlos del escenario, además de una fluidez en los movimientos que nos deleita con escenas de acción muy bien trabajadas, cuando las hay. Lo cierto es que hacía falta este tipo de estilo que se caracterizara por sí solo, y esta película lo logra sin muchas complicaciones. Da gusto ver cómo Batman se mueve por los tejados, así como al resto de personajes. Quizá mi única pega es el Guasón, que le deformaron un poquito el rostro de una forma extraña, pero es solo superficial, el personaje se mantiene. Gatúbela también puede que genere sentimientos encontrados porque su diseño original del cómic color morado es muy característico y recordado dentro del fandom del murciélago. Pero nuevamente, los diseños me encantaron y no tengo nada que decir. Además, se parece bastante a la de la serie de los 90 y eso creo que no debería molestar a nadie. Un largo Halloween es una adaptación correcta de los acontecimientos de la historia original. Además tiene la ventaja de funcionar por su propia cuenta, se da a entender por sí misma y tiene los elementos necesarios como para que no tengamos que andar viendo otras 8 películas antes que esta. Eso sí, y una obviedad, tienes que saber bastante de la mitología de Batman para adentrarte en esta película, ya que hay muchos personajes que aparecen sin presentación y que quizá te ayude muchísimo más si ya conoces un poquito de las características para agarrar algunos ganchos que la historia te empieza a plantar para después. Esta madre vale enteramente la pena, es una de las mejores cosas que DC en la animación ha presentado últimamente. A mí personalmente me habían decepcionado los últimos años, pero esto, sin duda, los hace volver al podio en el que estaban. Sin ninguna duda puedo decir que esto podría llegar a estar a la altura de The Dark Knight Return.